El Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia aguardan tristezas y dolor. Vienen con alegría, Señor, cuando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cuando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Gloria a Jesús. Damos gracias en esta mañana, hermanos y hermanas, que estemos aquí, ¿verdad? Así que en estos momentos vamos a leer. Has cambiado mi lamento en baile. Ese es el Salmo 30, uno de mis favoritos. Así que ese se canta también. Es un himno. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Vamos a cantar con gozo y alegría. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos
la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Gloria al Señor. Tengamos en estos momentos la oración de alabanza. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, porque te alabamos. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, oh Dios, alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Porque, Señor, oh Dios, tú eres grande en nuestra vida, Señor. Sin ti nada somos, Padre. Permite, Señor, oh Dios, que todo lo que respire, alabe tu nombre, Señor. Permite, Señor, que en esta mañana podamos alabarte, bendecir tu nombre con gozo, Señor, porque tú, Señor, oh Dios, eres merecedor de toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. En las olas intensas tendrá destino mar, y asaltan de mi alma la pobre embarcación. Mis rodillas a Cristo lame el huracán, desecho al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola rebosó. Y en Cristo fijo el ancla, confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y años de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, y mi hermoso amigo Dios, que libra de tristeza y aleja mal fiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y años de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Amén. Gloria al Señor. Verdaderamente esa es una alabanza, ¿verdad?, que nos da seguridad que Cristo es la roca y es nuestra ancla y nuestra fe. Tengamos en estos momentos confesión personal de pecados. En silencio.
dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Eso se encuentra en Romanos. Hermanos, que la paz del Señor sea con todos ustedes y también con los que están virtual. La paz del Señor sea también con ustedes. Cantemos con alegría cada día del calendario, que es de la hermana Silvia y el anciano Leonel Rivera. En el cielo y la tierra debajo de ella, proclamamos que tú eres Señor. En el cielo y la tierra debajo de ella, proclamamos que tú eres Señor. Eres tú el poder inmolado, que borró todos mis pecados. Tu majestad confiesa mis labios, cada día del calendario. En el cielo y la tierra y debajo de él, proclamamos que tú eres Señor. En el cielo y la tierra y debajo de él, proclamamos que tú eres Señor. Eres tú el poder inmolado, que borró todos mis pecados. Tu majestad confiesa mis labios, cada día del calendario. En el cielo y en la tierra, proclamamos que tú eres Señor. En el cielo y en la tierra, proclamamos que tú eres Señor. En el cielo y en la tierra, proclamamos que tú eres Señor. En el cielo y en la tierra, proclamamos que tú eres Señor. Proclamamos que tú eres Señor. Proclamamos que tú eres Señor. Qué bueno es proclamar que el Señor es nuestro Señor. En estos momentos tengamos la oración de iluminación para la palabra que será leída y a la misma vez que será expuesta en esta mañana. Tengamos la oración. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, un Dios de bondad y de misericordia. Padre, en estos momentos que hemos de recibir tu palabra escrita y también expuesta, primeramente, Señor, abre nuestros corazones, abre nuestros oídos, llena, Señor, esta palabra en nuestros corazones. Y permite, Padre, también que tú dirijas a la que ha de exponer tu palabra. Bendícela, Señor. Permite, Señor, oh Dios, que a través de sus labios sea tu palabra para todo aquel que te necesita, Señor. Para nosotros que estamos aquí, los que están virtual, y que también podamos proclamar esta palabra, Señor, cuando podamos recibir a alguien que nos conoce de ti. Señor, gracias, Padre, por tu amor. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, por tu amor y por tus bendiciones y por la que ha de venir a traer el mensaje, Señor. Te damos gracias por ella también.
En el nombre de Jesús. Amén. La- La lectura del Evangelio será expuesta. La lectura del Evangelio se encuentra en Juan, capítulo 4, versículos 5 al 30, y dice de la siguiente manera: Jesús, en el viaje, tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua que había mucho tiempo pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las 12 del día, y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer: dame un poco de agua. Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó: pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí que soy samaritana? Jesús respondió: tú no sabes lo que Dios quiere darte, y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua, y yo te daría el agua que da vida. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Jesús le contestó: cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Entonces la mujer le dijo: Señor, deme usted de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siquiera tenga que venir a sacarla aquí. Jesús le dijo: ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo, respondió la mujer. Y entonces Jesús le dijo: es cierto, porque has tenido 5 y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, me parece que usted es profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro. Pero ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Jesús le contestó: créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este pozo ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu, y los que le adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron los discípulos de Jesús y se extrañaron de ver que hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o qué conversaba con ella. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente: vengan a ver un hombre que sabe todo lo que he hecho en mi vida. Podría ser el Mesías. Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Que el Señor añada bendición a esta palabra bendita. Palabra de Dios, y alabanza. Tengamos la doxología. Pido a todos que puedan, los que puedan, se pongan de pie para la doxología. Hermanos, perdonen, pero en estos momentos vamos a tener la predicación, que es el agua que transforma, y será traída por nuestra hermana Silvia Cintrón Hernández, seminarista. Damos gracias a Dios por ella y por su ministerio.
Gloria a Dios, bendiciones a todos y todas aquí, los que estamos aquí y los que están a través de las redes sociales. Es una bendición de verdad poder compartir la palabra y que todos de alguna manera pues salgamos de aquí edificados y agradecidos, porque la palabra siempre trae bendición, la palabra está bendecida. Comenzaré hablando un poquito sobre mi vida, porque creo que es un poquito pertinente esta etapa de mi vida. Si la damos con la palabra que traemos en esta mañana, pues creo que es bastante pertinente. Hubo una temporada en mi vida, a eso de la edad de los 4 años, en la que mi abuela enviudó. Ella estaba enfrentando la pérdida de su esposo, que era mi abuelito, y conjuntamente con esa experiencia también estaba confrontando la pérdida de su hija, que era mi tía, es mi tía, pérdida en el sentido de que se mudó de la casa justamente en ese momento en el que mi abuelo había partido con el Señor. Y estos eventos en su vida provocaron en ella una situación emocional un tanto difícil. Estaba lidiando con sus vulnerabilidades. Ella era extranjera, venía de Cuba, tenía unas particularidades en su infancia que también la habían afectado de alguna manera, la manera en la que se proyectaba y la forma en la que se conducía. Nada, como ustedes y como yo, cada quien tiene su historia y sus cositas que van arrastrando y a veces las escondemos para que nadie sepa, pero uno siempre sabe. El que trae la maleta con todas las cosas que ha habido en su vida, esa persona, y Dios sabe cuál es el trasfondo y cuáles fueron esas situaciones. Pero ella no se rindió. Ella estaba confrontando ya, enviudada a los 50 y tantos años, y su refugio fue su nieta, que en ese caso, en esa etapa, pues era yo nada más, porque mi hermana nació 7 años después. Y se refugió en eso. Papi y mami decidieron dejarme una temporada con ella, así que eso me dio a mí la oportunidad de poder compartir con ella y conocerla un poquito más. Pero igual, conocí sus cosas maravillosas, pero también vi ese proceso de adaptación de esa pérdida tan fuerte. Así que por las noches a veces ella se levantaba con pesadillas y Silvita, o Poco, ella me decía Poco, Silvita, tu abuela está ahí. Esos procesos de adaptación en los que ella todavía como que no caía en tiempo, tenía pesadillas. Y durante el día a veces se quedaba mirando el horizonte, pensativa. Y son cosas que le costó superarla. Pero, a pesar de esto, ella encontró un refugio. Y su refugio fueron las actividades que había en una iglesia cercana. Esa iglesia de la comunidad pues hacía sus diferentes eventos y ella se refugió. Ahí hacían tal actividad, ahí se anotaba y ella pues iba a esa actividad y participaba de todo eso. Otro elemento que ella utilizó para poder superar esas pérdidas fue el celebrar todas las fechas festivas, Día de las Madres, las Navidades, despedida de año, Día de Reyes, todo. Y hoy es 1 de mayo, así que como muchos sabemos, hoy algunas personas de manera tradicional esperan ese aguacero de mayo que ya pasó. Aquellos que celebran eso, pues miren, mi abuela, eso sí lo tengo bien vivo, llegaba mayo y era la primera que estaba esperando ¿cuándo va a llover? Y yo recuerdo que le preguntaba, bueno, pero ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver esta lluvia con la de ayer? No entiendo. Y entonces ella me decía, no, es que esta agua especial, es un agua que trae un tipo de sanidad y uno como que se renueva. Y yo, ok. Pero fíjense que esa es una tradición caribeña. Y nuestros hermanos caribeños también la abrazan.
Y dentro de esta tradición hay cierta ciencia y cierta sabiduría, porque en efecto el agua tiene sus beneficios. No quiere decir que el agua del 1 de mayo sea mejor que la de ayer o la de mañana, pero sí hay unos beneficios, dado que nosotros somos 75% agua cuando nacemos, cuando vamos envejeciendo nos convertimos en 60% agua, nuestro cerebro es 75% agua, la sangre 92%, los huesos un 22% de agua y los músculos, eso según los que saben, más que yo, los músculos 75%. Uno de los beneficios es que protege el corazón, aumenta el flujo de oxígeno, hidrata los discos herniados, los hidrata y ayuda de alguna manera a que el dolor de espalda pues no sea tan fuerte. Ayuda a eliminar las toxinas y hasta ayuda a controlar los ataques de migraña. Mejora la digestión, ayuda a mantener la energía del cuerpo. En fin, a lo que nosotros compete, el agua, lo mejor que hace es que nos quita la sed. Pero ¿qué dice la Biblia con relación al agua? Y ahí es que vamos entrando más y más a lo que es el tema. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el agua? Mire, cuando ponemos las escrituras en nuestras manos, vemos que en el Antiguo Testamento se menciona la palabra agua unas 582 veces. Cuando vamos al Nuevo Testamento, menciona la palabra agua 80 veces. Pero, usted dirá que mucho, pero es más, porque esa es la palabra agua. La palabra mar o río no está incluida dentro de, o sea que es más veces la que se menciona. Vemos que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, ese primer versículo de la creación, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En el relato del jardín del Edén, Dios preparó un río que se dividía en 4. Eso era para garantizar el sustento de los habitantes de la tierra. Y recordemos que para ese tiempo, según el relato, aún no había llovido. Así que de la manera en la que se mojaban esos terrenos era a través de esas ramas que compartían el agua. Es con agua que se bautiza a las personas. Por eso se asocia con la pureza. Y también si seguimos en las escrituras y vamos leyendo capítulo por capítulo y libro por libro, nos vamos dando cuenta que el agua era una necesidad en el desierto. Recordemos de estas comunidades que vivían en el desierto, la sed era tan grande y la necesidad de estar cercanos al agua pues hacía que estuvieran cerca de los pozos. Y es precisamente ese detallito del pozo lo que vamos a trabajar en esta mañana con la prédica. Este pozo que hay en el Nuevo Testamento, este pozo es el escenario donde se desarrolla una de las historias más poderosas que ya nuestro hermano estuvo leyendo. Un pozo que está ubicado en una región que todo judío, miren, todo judío evitaba pasar por ahí. La historia nos cuenta que al dividirse los reinos del norte y el sur y crearse lo que es el templo en Jerusalén, los samaritanos se vieron forzados a adorar a Dios por su cuenta en los montes de su región. Así que los samaritanos estaban en el medio. Los samaritanos eran vistos como personas impuras, infieles e inferiores, pues eran una mezcla entre judíos y gentiles, y una mezcla también religiosa, porque según se practicaba el judaísmo, también había otras religiones que simultáneamente coexistían y se mezclaban entre sí. Por eso es que se veían infieles a los ojos de los judíos. Así que para ir de Judea, que quedaba al sur, a Galilea, que quedaba al norte, en el medio estaba Samaria, tenían que bordear a Samaria para no pasar por ahí. Pero eso era siempre y cuando no hubiese ningún trato de negocio
porque ahí pues hacían una tregua, un tipo de tregua, y ahí pues negociaban, pero lo usual era que se evitara ese espacio. Jesús supera todos estos prejuicios que le estoy mencionando. Son prejuicios culturales, y llega hasta ese pozo, el pozo de Jacob, que estaba ubicado en la aldea de Sicar, en Samaria. Ahora imagínense esta escena. ¿Y dónde está sentadito, sentadita? Imagínense esta escena. Los discípulos se van a comprar comida. Jesús se va por su cuenta y llega hasta el pozo. Y es el Señor quien se queda ahí, debajo del sol, porque dice el documento, ¿verdad? El texto dice que Él se quedó para descansar, pero debajo del sol del mediodía. Debajo del sol del mediodía, en algunos escritos, en otros dice que es el sol de las 6 de la tarde. Pero mientras los teólogos y los biblistas se ponen de acuerdo, pues entonces nosotros nos absorbemos la enseñanza del texto como tal. Más que un reposo por la caminata bajo el sol, Jesús se mantuvo a la espera de la llegada de esta samaritana, porque había un propósito. Él no dijo, voy a descansar y me voy para allá. ¿Ok? Jesús le pide agua a la samaritana. Se muestra en necesidad. Pero trate de imaginar en ese momento, está Jesús, dice el texto que está junto al pozo, y de repente llega esta mujer con su cántaro, porque ella va a buscar del agua, va a buscar del líquido preciado, y de repente ve a este hombre que es un forastero, es extraño, no lo conoce, no sabe nada de él. Y me imagino que por la apariencia pues también sería diferente, pero no es hasta que él abre su boca y le habla que ella puede identificar que él es judío. Y entonces ahí comienza un trato entre Jesús y ella diferente, porque está esta mujer hablando con una persona que no se supone que hable, que ni él le dirija la palabra ni ella le dirija la palabra a él. Llega la mujer samaritana con su cántaro al pozo, ve a Jesús, Jesús le pide agua, se muestra en necesidad. Algunos estudiosos dicen, y algunos comentarios alegan que esto es para él mostrarle a ella un tipo de vulnerabilidad, como entrar bajito para que ella pues no esté como que con las pistolas puestas, como dicen por ahí, a la defensiva. Otros dicen que es un tipo de estrategia para llegarle mejor al corazón a ella. Lo cierto es que esta acción de Jesús vuelve a superar más perjuicios, porque en esta cultura un maestro oral, que eso es lo que era Jesús, no estaba supuesto a hablar con una mujer en público. Jesús fue descubierto como judío, porque ella escuchó el acento. Por tal razón la samaritana le cuestionaba a Jesús el por qué se dirigía hacia ella. Esas palabras que ella le dijo a Jesús revelaban una huella de rechazo racial y rechazo también por ser mujer. Es la reacción de quien se siente excluida. No está registrado en el texto si ella le llegó a dar agua o no, pero hay un detalle súper importante, por lo menos para mí, mientras iba preparándome para compartir la palabra, y es que cuando el texto dice que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, los eruditos más antiguos, los escritos más antiguos decían que lo que decía ese texto era: judíos y samaritanos no beben del mismo vaso. O sea que esa expresión realmente era como que algo más íntimo. No es simplemente que no hables con fulanito, es que no bebas del vaso, del mismo vaso, o del cántaro.
El comentarista William Hendrickson, que es un comentarista que ya no está entre nosotros, dice que la samaritana, dándose cuenta de que Jesús tendría que usar su cántaro, quedó enormemente sorprendida y hasta cierto punto complacida de que este judío le dirigiera la palabra y que además estuviera dispuesto a beber de su cántaro. Ante el titubeo de esta mujer, Jesús le dijo: tú no sabes, digo titubeo porque realmente ella no hizo nada. Tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me darías agua y yo te daría agua que da vida. La samaritana, sin entender la magnitud de las palabras de Jesús, está pensando en el agua natural, la que se saca del pozo. Pero Jesús le recalca: cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial de que brota vida eterna. Aún en este punto, la mujer no entendía la magnitud de las palabras del Maestro. Esta todavía estaba pensando en que, fíjate, eso me conviene porque si tomo esa agua que no se gasta, que siempre está fluyendo, pues entonces no tengo que volver a ir al pozo. Jesús le ofrecía, y esta es la realidad, Jesús le ofrecía el agua fresca y pura del manantial. Pero esa agua fresca y pura del manantial era un símbolo de la vida eterna o la salvación. Así que hasta ese punto Jesús lo que estaba haciendo era ofreciéndose a sí mismo cuando utilizaba esas palabras. Y cuando la mujer ya comenzaba a sentirse en confianza, sucede algo dramático. Un evento dramático, de esos que te penetran en el corazón y te desnudan el alma y hace que todas las vulnerabilidades, las frustraciones, la vergüenza, las soledades, los dolores, el sentido de pérdida que por años aquella mujer posiblemente había experimentado, fueron expuestas con solo una petición que el Señor hizo. El Señor le dice: ve a llamar a tu esposo y regresa con él. Ella rápidamente le dijo: no tengo esposo. No mintió, ella no mintió, realmente no mintió, pero no explicó. Y Jesús le dice: cierto es, porque cinco esposos has tenido, y el hombre con quien vives ahora no es tu esposo. En esa explicación de Jesús también se le reveló a la mujer que ese encuentro no era un encuentro casual. Ese Jesús que estaba hablando con ella, ese judío que estaba hablando con ella, tenía algo especial, era alguien diferente. Y es importante entender que en la sociedad judía, la mujer no tenía la autoridad, porque para entender el texto, hay que entender también que en la sociedad de ese tiempo, la mujer no tenía, no poseía la autoridad para divorciarse. Ni siquiera podía tener la iniciativa, solo el hombre lo podía hacer. Y como un dato curioso, San Jerónimo añade a esto, diciendo en uno de sus escritos, que hubo mujeres, o hubo una mujer que llegó a tener hasta 22 maridos. No era que ella, no era por su gusto, no era que ella buscara, pero que era ahí redactado en la historia, ahí lo tenemos en la historia, solo hay que buscar la información. Así que ya sea que la mujer samaritana haya enviudado 5 veces o que haya sido desechada por medio de los divorcios o que hubiese sido divorciada y también divorciada, sin duda, no cabe ninguna duda
esta mujer cargaba sentimientos de rechazo en su corazón, sentimientos de pérdida y el dolor de las heridas que son más que evidentes, porque son tantas pérdidas. Y eso que a lo mejor podemos decir que Ana se casó, no sabemos cómo eran los maridos o los esposos. Hay otro detalle muy importante que no lo podemos dejar también en el aire, y es que cuando tratamos este texto tenemos que entender la psicología o la manera de pensar y la forma en la que se conducía en este tiempo. Para garantizar el sustento de la mujer era necesario que ella tuviera pareja. Alguien tenía que hacerse cargo de ella o moriría. ¿O no recuerdan? Hace 2 semanas, 3 semanas, cuando estábamos conmemorando la resurrección de nuestro Señor, cuando estábamos hablando sobre el momento en el que Jesús le dice: mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Eso era lo que él estaba haciendo. Él estaba haciendo un cuadro de administración. No se me va a quedar sola, va a tener sustento. Y eso es parte de la forma de ser de esa generación. Alguien tenía que hacerse cargo de ellas o moriría. Así que ya podemos entender por qué ahora esta mujer no se quedó con 5 esposos, tenía una 6ª pareja. Esa 6ª pareja representaba su provisión, su sustento. Y cuando vemos el texto desde este punto de vista, podemos ver que la samaritana tenía mucho que sanar emocionalmente. Y tal vez, mirándolo desde esta óptica, podemos tratar con mayor dignidad cuando hablamos de este personaje bíblico. Porque les voy a compartir algo. En esta búsqueda para preparar el mensaje, a mí el corazón me quería explotar. Y le explico rapidito. Esto no está aquí escrito. Cuando estaba haciendo la búsqueda, dije, déjame ver qué dicen aquí. Y me metí por YouTube. Y déjame ver qué dicen acá. Y terminé apagando el televisor, porque la verdad es que la dignidad de esta mujer era pisoteada. Jesús le dio dignidad, y lo vemos a través del texto. Y entonces, ¿cómo es posible que quien esté predicando sobre ella esté pisoteándola cuando está predicando? Así que yo hice, bueno, así no hice, y apagué el televisor. Porque realmente, y se lo puedo preguntar a ellos, realmente eso me molestó y me dejó como, o sea, no entiendo. Hay un poquito de desubicación, sería la palabra, a la hora de tratar el texto bíblico. Una falta de empatía, pero también es una falta de escudriñar, de buscar más información y no quedarnos por lo que dijo fulanito y repetirlo. No ser retransmisores de una palabra que no hemos verificado. Y eso me marcó, se lo comparto porque realmente fue impactante para mí. Ahora imagínense, ahora podemos ver con otros ojos a esta mujer. Ahora imagínense lo que representa para esta mujer y para cualquiera en esa época, tener, no nos vayamos muy lejos, en aquella época, pero hay casos así en la actualidad. A veces pensamos como que algo tan distante, pero no. Tener que intimar con alguien a cambio del sustento, eso no es vida. Eso no es vida. Y no es digno. No es digno. Cuando vemos el cuadro completo, el panorama nos cambia. Nos podemos hacer un poquito más sensibles.
Y somos entonces un poquito más objetivos al referirnos a esta mujer. Vemos que Jesús le acababa de hacer, Jesús hizo un MRI espiritual. Y la mujer entendió que aquel encuentro era de parte de Dios. Vemos que en el versículo 26 Jesús se revela completamente a la samaritana como el agua que transforma, diciendo que yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Fíjense que es muy diferente a otros encuentros en donde Jesús ni siquiera se identifica. Y a veces le dicen, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Y qué contesta él? Tú lo has dicho. No es certero y no es muy directo a la hora de identificarse, pero con ella fue muy diferente. Cuenta el relato que aquella mujer soltó el cántaro, entró a la aldea diciendo, vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en mi vida. Este hombre podría ser el Mesías. En ese momento en el que ella hizo eso, que denota mucha valentía y no tuvo ningún tipo de inhibición. De hecho, si cada uno de nosotros reflexionáramos así cada vez que tenemos un encuentro sobrenatural con el Señor, habrían más personas que le conociesen. Esta en ese momento se convirtió en una misionera o un evangelista de ese tiempo, porque gracias a su reacción las personas salieron al encuentro con Jesús y fueron convencidos, no solo convencidos, convertidos, al punto de que abrió camino para él. Y Jesús estuvo 2 días corridos en Samaria compartiendo las buenas nuevas. Rompió, nuestro Señor Jesucristo rompió en ese momento toda barrera de prejuicios. O sea, no se cansó. Él llegó a Samaria, se paró al lado del pozo a descansar, y desde que llegó fue rompiendo barreras de prejuicios. Vemos que Jesús se acerca al excluido y al necesitado, pero ¿por qué? Porque toda la humanidad es parte de su plan. No son unos sí y otros no. Al igual que mi abuela, y esto es un poquito recapitulando, al igual que mi abuela, la mujer samaritana estaba en busca de agua. Mi abuela buscaba como mucho el bienestar que ofrecía la tradición del 1 de mayo. Por otro lado, la samaritana buscaba el líquido preciado para su supervivencia. Pero vemos que ambas tenían sus heridas expuestas, como muchos y muchas que estamos aquí o estamos a través de las redes sociales en el día de hoy. Solo Dios sabe si antes de llegar hasta acá o antes de prender el Facebook o el YouTube estaba llorando por X o Y situación. Eso solo el Espíritu Santo lo sabe. Yo te puedo decir que mi abuela en su momento tuvo un encuentro con el agua que transforma. Y Dios a su manera trabajó con ella, porque déjenme decirle que mi abuela tenía un carácter muy peculiar, bien pintoresco, y era un poquito dificilita. La amaba mucho, la amo mucho, pero la verdad es la verdad. Y aún con todas sus errores y con toda su manera peculiar de ser, el Señor la amó. El Señor la amó y la trajo con él, la llevó con él. Se convirtió en esa agua que transforma. Así que Dios a su manera trabajó con ella. La samaritana, por su parte, también bebió del agua que transforma, de ser un cero a la izquierda en la sociedad en la que vivía. Jesús la convirtió en una persona con dignidad. Ese encuentro que ella tuvo con Jesús le dio un propósito de vida.
¿Y saben quién la convirtió? No era youtuber porque no tenía el YouTube, pero la convirtió en una comunicadora del reino. Y eso es grande. Eso es muy grande. Fíjense en el detalle que nos muestra este relato. Jesús se le es revelado a la mujer samaritana, primeramente como judío, luego como profeta y después como Mesías. Esto nos muestra que Dios se revela en nuestra vida a su tiempo, de forma en que podamos asimilarlo. No se reveló dramáticamente en un instante, por completo. Eso fue paso a paso, de la manera en la que ella lo podía asimilar, y así es que Él trabaja con cada uno de nosotros y nosotras. Poco a poco, Él sabe los pasos que podemos dar y a la velocidad que podemos caminar. Así que no pensemos que estamos tarde, esto se ha tardado. No, es al tiempo de Dios, al paso que podemos asimilarlo. Importante, digo, todo ha sido importante, pero esto también es importante. Cuando Jesús reclutaba a los discípulos, y esto tienen que tenerlo fresco en su mente, cuando Jesucristo reclutaba a los discípulos, les decía como, sígueme. Caminaba y ¿qué decía? Sígueme. Pero en contraste, en ese encuentro con la samaritana, Jesús se ofreció como el agua que quita toda sed. Jesús se estaba ofreciendo a sí mismo, no le dijo sígueme. Jesús se estaba dando, lo que implica un encuentro con mayor cercanía, un trato extremadamente especial. Hoy, hermanos y hermanas, hoy Jesús no solo nos dice sígueme, a mí o a ustedes. Hoy Jesús no solamente nos dice sígueme, hoy Jesús nos invita a sincerarnos, expresando nuestras frustraciones, porque a veces son muchas, déjenme decirles, nuestras frustraciones, todas las ansiedades, nuestras heridas emocionales, nuestros errores, nuestros dolores, nuestros quebrantos. Y tenemos que hacer esto poner esto en práctica. En vez de decir nuestros, vamos a decir que son de Él. Ya no son nuestras heridas, eso es de Dios. Se lo estoy dejando ahora, así que entregar esas heridas y esos errores y esos dolores y esos quebrantos, entregárselos a Él. Ese peso que muchas veces se lleva en el pecho por la soledad que abruma, asusta y espanta, porque es real. El miedo es real. Esos recuerdos recurrentes de eventos traumáticos del pasado, vamos a entregarlos hoy al Señor en esta mañana. Hagamos que este día sea un día diferente de cara al Señor. Que por la obra del Espíritu Santo, este día sea diferente y trascendental en nuestras vidas. Hoy es día de entregar cada una de esas cargas al Señor para poder descansar en Él. A veces estamos tan cargados y tan llenos de agua emposada como los pozos, cargados y llenos de agua emposada, que solo vaciándonos delante de su presencia podemos hacer espacio en nuestro interior para recibir esa agua que transforma. Por eso yo digo, en el nombre de Jesús, Iglesia, cuerpo de Cristo, hoy es un día glorioso. Hoy tenemos la oportunidad de decir al Señor, Señor, quiero beber de tu agua, beber del agua eterna, beber del agua que transforma. Quiero beber del agua que transforma, Señor. Quiero beber tu palabra, Señor, tu palabra. Quiero bañarme en tu palabra. Y no solo beberla, sumergirme en tu palabra. Señor, quiero que tu palabra se haga viva en mí. Y recibo tu misericordia, Señor, tu corrección y tu amor, para poder caminar en el perfecto amor que echa fuera todo temor. Y así poder compartir el agua que transforma
con quien me encuentre en el camino, en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por ese mensaje en esta mañana, un mensaje poderoso que nos enseña que debemos de entender que Dios transforma con su agua, y vida eterna. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Quiero beber del agua de vida eterna. En estos momentos tenemos el momento de las ofrendas, la consagración de ofrendas que las pueden enviar a través de la PH móvil, busquen Iglesia Presbiteriana en Country Club. Así que en el momento también de orar por ellas, damos gracias a Dios por aquello, ¿verdad? Por el nuevo alegre y por aquel también que puede ofrendar su vida para la obra del ministerio del Señor, como lo está haciendo nuestra hermana Elío. Realmente damos gracias a Dios por su vida. Oremos, hermano. Señor y Dios, Padre nuestro. Padre, te damos gracias, Señor, por estas ofrendas, Señor, que recibimos, Señor. Pero también damos gracias, Padre, por aquellos que ofrendan su vida, Señor, a ti. Permite, Señor, oh Dios, que tú multipliques talentos, que tú multipliques, Señor, oh Dios, la moneda, pero también multipliques las bendiciones de aquellos, Señor, que te necesitan. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por ellas. Amén. En el momento también de escribir sus peticiones, sabemos que hay peticiones a través de las redes que están escribiendo, oramos por ellas. También si hay algún hermano, sabemos que tenemos hermanos que están
hospitalizados, otros que están enfermos, otros que están en hogares, ¿verdad? Que oramos por todos ellos, por Juan, por Toñita, y por todas aquellas peticiones que sabemos que en sus corazones hay y que a veces pues decimos que son peticiones especiales, pero todas las peticiones el Señor las conoce porque Él conoce nuestro levantar, nuestro acostar, y Él sabe de lo que nosotros necesitamos. Así que oramos, hermano. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Mañana, Señor, oh Dios, que tú has hablado a tu pueblo, Señor. Has hablado, Señor, porque tú, Señor, oh Dios, nos das la vida a través de tu agua, Señor, que fluye, Señor, que fluye para darnos vida eterna, Señor. Como hiciste con la mujer samaritana que la entreciste, Señor, te diste, Señor, oh Dios, vida y vida en abundancia. De esa misma manera, Señor, tú haces con nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos ir delante de ti, delante de tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, oh Dios, cualquier situación que tengamos. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por las peticiones, Señor, que se hicieron a través de las redes sociales, Señor. Muchas han sido contestadas y damos gloria a ti, Señor, porque tú eres, Señor, oh Dios, el que las contesta, Señor. Te damos gracias, Padre. Te suplicamos por aquellos que están enfermos, Señor, que tú poses tu mano santa, sublime y sanadora sobre ellos, Señor, que tú libertes al cautivo, que tú, Señor, oh Dios, des a la viuda y al huérfano, Señor, como siempre tú has hecho, Señor. Suple, Señor, aquel que necesita, que tiene necesidad de ti, monetaria, pero también, Señor, del Espíritu, Señor. Padre, te suplicamos, Señor, que tú también dirijas y cuides y guardes a nuestra pastora y a su familia, Padre. Permite, Señor Dios, que ella pueda estar pronto con nosotros, Señor, que yo sé que tiene unas vacaciones merecidas. Padre, te damos gracias, Señor, porque en medio de nuestras necesidades, en nuestros temores, Señor, tú eres, Señor, el agua que transformas. Gracias, Señor, por esa agua que nos transforma día a día, que nos da, Señor, oh Dios, la vida eterna para poder, Señor, oh Dios, darte siempre gracias, porque, Señor, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, por ese tu Hijo que se dio en un madero, Señor, sin haber hecho nada, Señor, sino por nuestros pecados, por nuestras avaricias, por todo aquello, Señor, que no es bueno. Se dio en ese madero, Señor, para darnos, Señor, oh Dios, vida eterna, para darnos, Señor, esa agua que transforma. Gracias, Señor. En el nombre de Él te damos gracias y te pedimos, Señor, todas estas cosas. Amén. Y también damos los anuncios de la semana. Servicios de la semana. Martes tenemos nuestro estudio bíblico por medio de Zoom a las 7 p.m. Miércoles y jueves puede llamar para hacer su cita para asesoría pastoral. Viernes tenemos el culto de oración telefónico por conference call. Nos pueden llamar al 787-768-1235. Todos los domingos tenemos nuestro servicio presencial a las 10 a.m. que se transmite también por Facebook Live. Cada primer domingo de mes celebramos la Santa Cena. Y cada uno de ustedes que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador están invitados. Manténgannos en sus oraciones para que cada una de estas actividades sean de bendición. Tengamos en estos momentos, estemos todos, ¿verdad?, de pie para tener la bendición. Recuerden que nos despedimos de este lugar, mas no de la presencia del Señor. Vayamos pues a buscar a aquellos que necesitan de esa palabra, de esa agua que transforma, y tengamos la bendición en esta mañana. Que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer el rostro de Cristo sobre ti y que el Espíritu Santo te llene de abundante paz. Amén y amén. Vayamos en paz, Señor. Pueden sentarse.
vayamos predicando con palabras y acciones las buenas nuevas, compartamos intencionalmente el mensaje de hoy con quienes lo necesitan. Que el Señor les bendiga. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder de ser testigos de Él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.